Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesores, profesoras del Colegio San José de Cúcuta, Colombia, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, amigos pastores, a mi familia de carne y sangre, mi esposa, hijos, nietos, nueras, a mis vecinos, conocidos, compañeros, reciban todos un cordial pero muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Hoy estoy aquí nuevamente porque el Señor nos coloca esa tarea de ir a llevar el Evangelio a toda criatura, porque todo lo que hemos recibido de gracia lo debemos entregar por gracia, y esto es ser agradecidos con el Señor. Amén. Entonces hoy quiero apoyarme en una palabra muy conocida por el pueblo de Dios. Amén. Marcos 10:46 nos habla ya de que había un ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, y el Señor Jesús estaba haciendo un recorrido por esas aldeas, por esas poblaciones, y Bartimeo, oyó que venía el maestro y empezó a dar voces, a gritar: Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud pasaba, lo empujaban tal vez a callarlo, a quitarlo, a sacarlo. Pero es que la persona que está ciega es porque está limitada y está resignada. Por eso el desespero. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso cuando una persona está en necesidad, no es lo mismo para todos. Cada uno vive su propia situación. Amén. Entonces, él, a pesar de todo, seguía insistiendo, clamaba, gritaba, se hacía oír, y el Señor Jesús se detiene. Que se detenga el Rey del Universo a usted y a mí, eso ya es un privilegio. Que se detenga a escucharlo, a oírlo y decirle: ¿qué quieres que te haga? Eso es una bendición grande, porque si pasa el rey de España, el rey de Inglaterra, y esa multitud le sigue, no se va a detener, lo más seguro. Pero este rey, mi Señor Jesús, el Rey del universo, Rey de reyes y Señor de señores, se detuvo y se detiene a oírlo a usted y a oírme a mí. ¿Qué quieres que te haga? Y el Bartimeo dice: que yo recobre la vista. Da la sensación de que en un tiempo anterior él tenía la visión, pero ahora estaba ocurriendo y viviendo una situación muy triste, una ceguera, y esa ceguera pues lo limita a vivir sentado, mendigando, esperando con resignación que pasen los días, los años, en fin. Pero en esa condición también nos encontramos muchos ciegos espirituales, que ahora el Señor bien ha tenido llamarnos y estamos siguiendo al Maestro. La ceguera física es tremenda,
pero más tremenda es la ceguera espiritual. Amén. Y el Señor lo manda a llamar. Los discípulos le dicen, ven, te llama. Y él se levanta arrojando su capa. La capa representa el peso de los prejuicios que nos han colocado las personas, el miedo, el temor, la inseguridad, el qué irán, qué oso, en fin. Usted con una Biblia, todo eso, en fin, esa es la capa. Y él se paró arrojando su capa. Por eso, para seguir al maestro hay que venir liviano. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar, dice la palabra. Amén. Y le dice, ¿qué quieres que te haga? Repito. Y el Señor sabía de qué necesidad tenía Bartimeo, pero el Señor quiere que se lo confesemos con la boca. Amén. El que confesare con su boca que es el Señor Jesús, que Jesús es el Señor, y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y él creyó. Y la persona que cree en el Señor tiene que hablar. Creí, por lo cual hablé. Amén. Entonces le dice el Señor, vete, tu fe te ha salvado. Bartimeo no le estaba pidiendo la salvación, pero el Señor se la dio. Amén. Y dice que enseguida recobró la visión, la vista. Qué grandeza, qué privilegio que el Señor primero nos da la salvación y luego viene la sanidad. Hay gente que viene por un milagro de Dios, pero no sigue al Dios de los milagros. Amén. Entonces, es porque no hemos seguido al Maestro. Y la palabra aquí en Marcos 16:46, está esa historia, la pueden leer allá en su casa, dice que le seguía. Y seguir al Maestro es lo más hermoso y precioso y poderoso que le puede pasar al cristiano. Amén. Seguirle las pisadas al Maestro. Porque mucha gente han recibido milagros de Dios nuestro Padre Celestial y jamás han seguido al Maestro. Repito, vienen a buscar un milagro de Dios, pero no vienen a seguir al Dios de los milagros. Eso lo dice la palabra de Dios, que Dios sanó a 10 leprosos. Y dice, ¿a dónde están? Solamente uno le agradeció y le seguía. Amén. Entonces, esta palabra nos enseña que debemos seguir al Maestro. Y el Señor nos habla en su palabra. Nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, cada uno tome su cruz y sígueme. Esta cruz que tomamos es la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo dice, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Y la otra cruz, porque uno de los malhechores se arrepintió, y la otra cruz del malhechor que no se arrepintió, es la cruz porque ellos mismos lo dicen, nosotros estamos aquí porque hemos hecho lo malo delante del Señor. O sea, la cruz de mi Señor es la cruz para, y la cruz del malhechor, repito, que no se arrepintió, es la cruz porque. La de nosotros es la cruz para, porque todo lo que nos sucede es para ser procesados y transformados. Porque todo lo que nos sucede es para ser procesados y transformados. Pero aquellos que llevan la cruz del malhechor, la cruz porque, es porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual,
muerte física y muerte eterna si muere la persona en esa triste y lamentable condición. Amén. Entonces, unos vamos a ser procesados para ser transformados y otros van a ser castigados porque han pecado, porque el proceso del pecado los lleva, no llegan al arrepentimiento. Amén. Entonces la palabra es clara. Nosotros aún cometemos pecado, pero ya no practicamos el pecado. Esto lo dice la palabra primera de Juan 4, primera de Juan 3, el versículo 4 y el versículo 8. Una cosa es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. Amén. Porque abogado tenemos para con el Padre a mi Señor Jesucristo el justo, dice la palabra. Después de que nosotros sigamos al Maestro, tenemos que llegarle a conocer cada día más, a conocer. Juan 8:32 nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de aquellos sistemas, de aquellos ritos, de aquellos mitos, de aquellos tabúes, de aquellas filosofías huecas, de aquella tradición, de aquellas improntas que nos han colocado en los sistemas religiosos. Amén. Entonces conoceréis la verdad que es Cristo y os hará libre porque estábamos esclavos en el pecado, ahora somos libres para caminar con el Señor. Amén. También dice que la gracia y la paz serán multiplicados por medio del conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 1:2. Una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es conocer al Dios de la palabra. Amén. Entonces, allí nos muestra que el conocimiento es vital para el creyente. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pereció, fracasó, se estancó, se desvió por falta de conocimiento. Conocer la palabra, amén, y ponerla en práctica. Debemos, después de conocer, pues obedecer, porque sabemos que Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted conoce que Dios es amor, le obedece por amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Eso dice primera de Juan 4:18. O también le puede obedecer por temor. Temor es respeto, reverencia, obediencia, en fin. Pero el amor es mucho más fuerte que el temor. Amén. Luego debemos servirle, porque el Señor lo dice en su palabra. Mateo 20:28 dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Es decir, debemos llevar un mensaje de salvación, debemos servir a nuestra familia, debemos servir a la comunidad, debemos servir a las personas que necesiten de nuestra ayuda. La idea es de servir, llevar esta palabra. Marcos 16:15 dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Estamos haciendo ese servicio, servir. Luego tenemos que cada día renovarnos en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestro entendimiento. Efesios 4:23, renovarnos, ¿para qué? Para crecer, porque el crecimiento lo da Dios por medio de su palabra. Primera de Corintios 3:6-7, el crecimiento. El que no crece se va a estancar, no va a alcanzar la madurez. El crecimiento es vital en la parte espiritual. Por eso, después del crecimiento, si lo hemos alcanzado y lo hemos logrado, viene la madurez espiritual. Ya consumimos alimento sólido, dice la palabra en Hebreos 5:14. Amén. Y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:39. Tenemos
esa madurez espiritual, que nada ni nadie me incomode en la iglesia, nada ni nadie me incomoda en los comentarios que puedan decir, a pesar de que debo tener un buen testimonio, amén, porque somos cartas leídas para todos, amén. Debemos entrar a ser partícipes de esa naturaleza divina, porque antes teníamos la naturaleza pecaminosa tipo Adán, ahora debemos transicionar a tener esa naturaleza divina tipo Cristo, segunda de Pedro 1:3. Y cuando cumplimos con este ciclo de seguirle, de conocerle, de obedecerle, de servirle, de renovarnos, de crecer, de tener esa madurez espiritual, estar y ser partícipe de esa naturaleza divina, es porque usted y yo entonces ya hemos sido transformados. Entonces viene la genuina conversión, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Cuando el velo les será quitado de nuestros ojos espirituales, entonces viene la revelación divina, lo que le pasó a Bartimeo. Esa fue una revelación divina, el poder volver a ver. Y nosotros necesitamos ver y caminar con nuestros ojos espirituales también. Amén. Ahí vemos que la paga del pecado es muerte. Ahí vemos la grandeza del amor de Dios por nosotros, pero solamente cuando le vemos con los ojos espirituales. Bendiciones en Cristo. Chao. Amor, paz, bendiciones para todos. Cristo vive para siempre. Amén y amén.